¿Qué piensas que la comunidad puede ayudar con la alta incidencia de embarazos en adolescentes en la ciudad de Reading? Yo creo que la clave es educación. Es importante que nuestros hijos sepan la información necesaria, la información correcta, y yo creo que la comunicación es muy importante de los padres con los hijos, no solamente empezar desde que son pequeñitos, hablarles sobre cómo funciona el cuerpo, sino más cuando está un poquito más grande, hablarles sobre cómo protegerse para no salir embarazadas. Y una cosa que la gente tiene miedo, muchos padres, es hablarles de traer el tema del embarazo y de la sexualidad porque piensan que le están dando el mensaje de que vayan a tener relaciones. Pero es importante que, por ejemplo, yo como madre, yo quiero que mis hijos tengan la información correcta, yo quiero que venga de mí, que yo sea la primera persona que les hable a ellos. ¿Cuándo piensas que es una buena edad para empezar a tener conversaciones sobre sexo con los niños? Yo pienso que no hay una edad exacta para empezar a hablar de sexo, y yo pienso que no debe ser una sola conversación, debe ser una conversación que se haga siempre, que se tenga siempre con los niños. Y yo pienso que se debe empezar por cuando ya hacen preguntas, preguntarles a ellos qué tú sabes sobre eso. Entonces, dependiendo de lo que ellos respondan, entonces es ahí como uno va a saber cómo manejar el asunto y cómo hablarles. Pero yo pienso que es importante hablar con los niños y explicarles, por ejemplo, las partes del cuerpo, decirles cuáles son los nombres científicos. Por ejemplo, los padres tienden a decirle la palomita y a decir otras cosas, entonces ese no es el nombre. Entonces, si tú estás incómodo, yo voy a estar incómodo. Yo creo que es importante hablar de los nombres científicos, por ejemplo, el pene, la vagina, y no el pajarito, la palomita, porque le estamos dando el mensaje equivocado de que eso es algo malo y de que eso no se habla. Tienes hijos adolescentes, dos varones. ¿Cómo hablaste con ellos sobre el tema? Con mis hijos fue bastante diferente a la experiencia que yo tuve. Yo siempre fui bien abierta con mis hijos y siempre les hablaba de los nombres de las partes del cuerpo. Nunca les dije palabras como pajarito o palomita, sino pene, vagina. Una cosa que yo hice es cuando mi hijo cuando tenía 12 años, yo lo traje aquí. Algo que me ayudó bastante es que aquí yo aprendí mucho sobre sexualidad y sobre cómo hablar con los niños. Entonces, el trabajar aquí me educó a mí, y así yo pude educar a mi hijo. Entonces, yo siempre hablé claramente, honestamente, pero cuando mi hijo mayor tenía 12 años, yo sentía que necesitaba tener una conversación un poco más abierta y más específica. Entonces empecé a hablar con él sobre condones y sobre protección. Él se sentía bastante incómodo, entonces lo que yo hice es que como sentía que eso era algo muy importante, yo lo traje a mi trabajo y dejé que mi compañera hablara con él, y de esa manera yo me sentí más cómoda porque yo sabía que él estaba teniendo la educación que él necesitaba tener. ¿Cómo aprendiste sobre sexo cuando eras pequeña? Bueno, yo aprendí sobre sexo hablando con mis amigos y hablando con mis primos. Yo tenía muchos primos y con ellos fue que yo aprendí. ¿Por qué aprendiste con tus amigos y primos y no con tus padres? Yo tenía muchos amigos, cuando era pequeña tenía muchos amigos y siempre estábamos libres, estábamos en el patio y en la calle jugando, y ellos eran un poco, algunos de ellos eran un poco mayores, entonces de esa manera siempre había, no es que estaba haciendo preguntas directamente, pero había, había mucha comunicación, hablábamos y fue algo como natural.